Ok, hoy traigo un estudio en cuanto a la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. El título del mensaje es: su palabra es mi fuente de confianza. Ok, entonces voy a dar varias escrituras y luego al final voy a estar dando varias escrituras que tienen que ver con sanidad divina. Dios desea sanar nuestros cuerpos físicos. ¿Alguien dígame? Entonces Dios desea guiar nuestros pasos a través de su palabra. Tenemos que aprender a dejarnos dirigir por su palabra, a alinearnos con la palabra de Dios. Si Dios lo dice, así es, y vamos a hacer lo que dice la palabra. Dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 5: su palabra es una lámpara a mi pie y una luz para mi vereda. En otras palabras, ahí está, lo que está hablando es que la importancia entonces de meternos en la palabra, de dejarnos guiar por la palabra, de que la palabra de Dios sea nuestro guía. Vivimos en tiempos en que mucha gente ya va a querer hacer la Biblia un libro anticuado. Pero a pesar de que ha pasado muchos años, la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces lo que la palabra de Dios, la palabra de Dios no es meramente una palabra escrita, es una palabra viva, que lo que dice se cumple, tiene el poder para hacer todo lo que dice. La palabra de Dios no ha cambiado y por lo tanto vamos a seguir confiando, creyendo, actuando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces la palabra debe dirigir nuestras creencias, la palabra de Dios debe dirigir nuestras palabras. ¿Qué me refiero cuando digo que la palabra de Dios debe dirigir nuestras palabras? Dice la Biblia: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, si hablamos, no podemos hablar algo diferente a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo, yo tengo que decir la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: diga el débil. ¿Y qué dice? Fuerte soy. Entonces, ¿qué voy a decir yo? ¿Que soy débil o que soy fuerte? Si la palabra nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué voy a decir yo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si la palabra dice: mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿qué voy a decir yo? Mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Si la palabra dice que somos más que vencedores, ¿qué voy a decir yo? Pues voy a decir que somos más que vencedores. Si la palabra dice que tenemos victoria por sobre encima del diablo, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir que tenemos victoria por sobre encima del diablo. Si la palabra dice que el pecado no se enseñoreará sobre nosotros, ¿qué voy a decir yo? El pecado no se enseñoreará sobre mi vida. Si la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará, ¿qué voy a decir? Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Si la palabra de Dios dice: mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿qué voy a decir? Pues mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Miren, lo que mueve a Dios al final de cuentas cuando oramos es la palabra de Dios. ¿Están escuchando? No, a Dios no lo mueve la queja, a Dios le mueve la palabra, porque en la palabra hay fe. Una persona que habla la palabra es una persona que habla con fe. Una persona, dice la Biblia: ¿cómo podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces póngase de acuerdo con Dios, camine con Dios. La persona que camina con Dios es la persona que camina de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe dirigir nuestras palabras. Hablemos conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe dirigir nuestras acciones. ¿Y por qué tú no haces eso? Porque la palabra de Dios dice que no lo debo de hacer. ¿Y por qué tú haces eso? Porque la palabra de Dios dice que lo debo de hacer. Entonces nuestra vida tiene que ser dirigida por la palabra de Dios. Necesitamos ser gente de la palabra, men of the word, hombres de la palabra, women of the word, mujeres de la palabra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Ahí dice en 1 de Pedro 4:11, fíjese cómo lo dice. Fíjese cómo dice: si alguno habla, muchos hablamos, pero fíjese lo que dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ahí lo dice claramente. Tenemos que empezar a examinar lo que hablamos. ¿Estamos hablando de acuerdo a la palabra de Dios? Es que yo pienso que hoy en día tenemos que aceptar tenemos que aceptar a los homosexuales. A mí no me importa lo que piensa ningún político, no me importa lo que piensa, es más, te soy franco, ni siquiera me importa lo que piensa un predicador. Lo que me importa es lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, así tiene que ser.
Si un político contradice la palabra de Dios, voy a ir en contra de lo que dice el político. Si un predicador contradice lo que dice la palabra de Dios, voy a ir contrario a lo que contradice el predicador. Es más, fíjese bien, si mi padre y mi madre contradicen la palabra de Dios, voy a irme con la palabra de Dios. Amo a mi padre, debemos amar a nuestra madre, pero al final de cuentas tenemos que irnos, que caminar conforme a la palabra de Dios. Es más, si tu esposo contradice la palabra de Dios, tienes que escoger la palabra de Dios. Si tu esposa contradice la palabra de Dios, tienes que ir conforme a la palabra de Dios. Más que nunca necesitamos una vez más volvernos a alinear conforme a la palabra. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y note cómo dice: si alguno ministre, si alguno predique conforme a la palabra que Dios da. Que Dios nos dé la palabra, que Dios nos dé revelación, y prediquemos aquella revelación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que en todo Dios sea glorificado. La única forma que Dios va a ser glorificado es cuando predicamos la palabra de Dios tal y como Dios lo dice. Nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. No es una fe vaga. Dice la Biblia en Romanos 10:12: así pues, la fe es por el oír, y 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 el oír la palabra de Dios. Nuestra fe entonces está basada en lo que Dios dice en su palabra. Una persona dijo: no, es que yo tengo una fe ciega. Una fe ciega no sirve para nada. Nuestra fe no debe ser una fe ciega. Nuestra fe debe ser una fe que mira la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar basada en lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, entonces yo lo creo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo lo creo. Y aunque no lo mire que me está siguiendo, me está siguiendo. A veces tenemos que pararnos un poco para que nos alcance, pero me está siguiendo, me está siguiendo. Déjame decirte, la misericordia de Dios te está siguiendo, el bien de Dios te está siguiendo. Pues no lo miro, pues ponte a orar, ponte a ayunar, porque te está siguiendo y está por alcanzarte. Es más, está por atropellarte. Aleluya. El bien y la misericordia de Dios. Salmo 23:1 también lo dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así lo creo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en eso es lo que yo creo. En eso está basada mi fe. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Conforme oímos la palabra de Dios, fíjate bien, la palabra de Dios pasa de nuestros oídos y pasa a nuestra boca, y de nuestra boca pasa a nuestro corazón. Cuando tú oyes la palabra, tienes que aprender a hablar esa palabra que oíste. La recibes en tus oídos, la hablas con tu boca, pasa a tu corazón, de tu corazón se manifiesta el milagro de Dios. Tan sencillo así. Eso es la fe. La fe es: la oyes la palabra, pero no es suficiente que la oigas, habla la palabra. Y esa palabra, si la sigues hablando, llega el momento en que te la crees. Y cuando te lo crees, entra a tu corazón. Y cuando entra a tu corazón, lo sigues confesando, lo sigues hablando: Señor, yo así lo creo porque tú lo dices. Y llega el momento en que se manifiesta. ¿Y qué si no lo miro? Amigo, aunque no lo mire, la palabra de Dios es nuestra autoridad final. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: por fe andamos, no por vista. ¿Por qué? ¿Por fe qué? No por vista. Hello, ¿alguien me está escuchando? Prefiero creer lo que dice la palabra de Dios que lo que veo con mis ojos. Quiere decir que aunque con mis ojos yo miro derrota, yo prefiero creer lo que dice la palabra de Dios, que soy más que vencedor. Quiere decir que aunque a mis ojos yo miro enfermedad, yo prefiero creer lo que dice la palabra de Dios, que por sus llagas yo he sido sanado. Quiere decir que aunque con mis ojos yo miro pobreza, yo prefiero creer lo que dice la palabra de Dios, que Él es el que suple todas mis necesidades. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Oye, cuando empiezas a agarrar, cuando Dios mira y dice: wow, ahí está una persona que cree mi palabra más que lo que mira con el ojo físico, hacérselo realidad. Eso es la fe. La palabra de Dios, fíjese bien, ya en cuanto a Dios, lo que Dios dice en su palabra ya está establecido, ya está hecho. Dice la palabra de Dios está establecida en el cielo. Ya está establecida en el cielo. Lo que dice su palabra ya es como si ella es un hecho en el cielo. Pues debemos también establecerla en la tierra. Lo que es en el cielo
que también sea establecido en la tierra. Dice Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. En otras palabras, lo que Dios dice en su palabra ya es un hecho en el cielo. Pero ahora hay que hacerlo un hecho aquí en la tierra. ¿Cómo lo hacemos un hecho aquí en la tierra? Cuando la oímos, cuando la hablamos, cuando entra en nuestro corazón, cuando la seguimos creyendo y seguimos orando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento cuando esa palabra se cumple en la tierra. Lo que diga hoy, lo dirá 100 años después, y deberías de creerlo hoy. No te pasa, aunque hayan pasado, aunque pasen 100 años, su palabra no cambia. Así es, así será y así tiene que ser. Así va a ser. Si Dios lo dijo, así es. Dios honra su palabra. Mateo capítulo 24, versículo 35 lo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, aunque todo cambia aquí en la tierra, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no es anticuada. Libros se pueden escribir y esos libros con el tiempo son anticuados, pero la palabra de Dios no es anticuado. Así es, así todavía tiene el mismo poder. Es más, la palabra, marque lo que le voy a decir aquí, la palabra de Dios en la boca de Jesús. Fíjese lo que le voy a decir aquí, es poderoso. La palabra de Dios en la boca de Jesús tiene el mismo poder que la palabra de Dios en su boca cuando lo cree. ¡Aleluya! Mi Dios, eso es mucho poder. Amén, amén. Es mucho poder. Amén. Es más, la palabra es el poder de Dios. La palabra de Dios revela la voluntad de Dios. Hermano, está bien si no se me ofende. Está bien, pastor, si no tengo suficiente dinero. Pues Dios sabe que no tengo suficiente dinero. Está bien que no diezme. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, jalo. ¿Alguien me está escuchando? Ah, pastor, está bien que trabaje tanto que no tenga tiempo de venir a la iglesia. Es que trabajo mucho, pastor. Dios conoce. Jalo. No, hermano, ¿qué dice la palabra? Está bien que bueno, es que como usted sabe, por tanto tiempo yo he fumado. Está bien que ya nomás me fume un cigarrillo a la semana. ¿Qué dice la palabra? Hello. Bueno, mejor lo cambiamos. Está bien que me agarre, ¿cómo se llama esa cosa? Una pipita de esas que venden por ahí, que tienen CBD. Nomás así bien, nomás para hacerle como que estoy fumando. Usted sabe, hermano, es que el deseo. Hello. Hombre, ya corta ese mugrero, esa basura. Hello. ¿Alguien me está escuchando? A veces cositas tan pequeñas nos paran de recibir la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Me dijo una vez una persona: pastor, ¿cuántas me puedo tomar sin pecar? Porque bueno, me decía, después de todo, el emborracharse es pecado. Pero ¿qué si me tomo nomás 6? Porque con 6, en tiempo atrás yo me tomaba como 48 para emborrachar. ¿Qué si me tomo nomás 6? Tú sabes, nomás para sentirme en ambiente. ¿Estoy pecando si me tomo 6? Hermano, bueno, pastor, 3 nomás, 3. Bueno, hermano, una aunque sea al día nomás una. Es para el hambre, hermano. Para que le dé hambre a uno, porque pues a veces, como dijo una vez hasta un pastor, dijo, es que pastor, vamos a ser sinceros, ¿cómo podemos comer comida de mar, pescadito, con sus camaroncitos y con sus ostiones, sin una Tecate con bastante limón y sal? Es que no sabe igual. Nomás es para el sabor, pastor. Hello. ¿Alguien me está escuchando? En otras palabras, hay personas que quieren estar lo más cerquita del pecado, entre comillas, pero sin pecado. No, hermano, hay que apartarnos del pecado. Dios dice, ya corta con ese mugrero, hombre. Ya deja ese mugrero. Imagínate que hoy estamos celebrando un cumpleaños y digamos, bueno, hermanos, vamos a celebrar el cumpleaños, pero hoy en lugar de darles agua, les damos a una cervecita a cada uno. Hello.
¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? No, hermano, ya dejemos ese mugrero. La palabra de Dios revela su voluntad. Fíjese la voluntad de Dios aquí. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Wow, aquí está la voluntad de Dios. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Córrale y llámele al doctor. Estoy en contra de los doctores, claro. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Rara vez, aún los cristianos, aún pentecostales y los que se dicen ser llenos del Espíritu Santo, rara vez se acuerdan del Señor cuando se enferman. Córrele para el doctor. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Que dice aquí: llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y para qué voy a dar a los ancianos? Lo bonito es el doctor, dijo alguien. Bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios. Hello, yo no estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Con lo que yo crecí, con la medicina que yo crecí, que es la medicina de la palabra de Dios. Aleluya. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra. Perdóneme si a alguien no le gusta, pero yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué dice? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el versículo 15. Y la pregunta es: ¿será verdad todavía esto o no será verdad? Dice: y la oración de fe. Ahí está. La oración de fe salvará al enfermo. Quiero que note una cosa, por favor. Ahí dice la palabra, dice la oración de fe. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué palabra usa? Salvará. ¿Por qué usa la palabra salvará? ¿Por qué no dice sanará? Se lo voy a decir por qué. Porque la palabra salvo, hermanos, incluye sanidad, liberación y salvación de pecados. Incluye todo, hermano. Pero algunas personas que se conforman solamente con una partecita. Sanidad, la palabra salvará es la misma palabra soso, que es la misma palabra que se traduce sanidad. Es la misma. Es la misma palabra que se traduce liberación. Es la misma palabra que se produce prosperidad, o sea, salvación de la pobreza. Hermano, el Dios a quien servimos quiere sanarte de la pobreza, quiere sanarte de la enfermedad, quiere sanarte del pecado, quiere sanarte del diablo, quiere sanarte de todas las cosas. Él es el que sana. Todavía el Señor está en el negocio de sanar. Si lo dijera de esa manera, negocio, no estoy hablando de una forma financiera. El ministerio de sanar. La oración de fe salvará al enfermo. Y dice la Biblia: y el Señor a lo mejor lo levantará. ¿Dice eso? No. ¿Dice eso? Y el Señor lo levantará. Y el Señor lo levantará. Esta es palabra de Dios, hermano. Bueno, hermano, pero usted sabe, los tiempos han cambiado. No, la fe ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Amén. La palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Y aclaro, no estoy en contra de los doctores, pero nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. La oración de fe salvará al enfermo. Desgraciadamente hay mucha gente en el mundo que pone más fe en los curanderos que alguna de la gente pone su fe en lo que dice la palabra de Dios. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Ahí esa palabra levantará significa le restaurará. Y es más, y la palabra restaurar, en la palabra de Dios, quiero explicar lo que significa la palabra restaurará. Si agarramos esta botella, la pura botella, olvídese el agua. Si agarramos esta botella y la tiramos a la basura, y luego esta botella la vuelven a restaurar. Restaurar no significa solamente hacerla a como estaba antes. Significa, la restaura, por decir así, si era una botella de vidrio, la restaura, derrite el vidrio y ahora hace un barquito con ese vidrio. La restaura mejor que como estaba antes. La restaura en una obra de arte. Pues eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere restaurarnos, quiere quitarnos todo lo que el diablo nos robó, y no solamente restaurarnos al original como estábamos, sino que quedemos mejor que antes.
transformados totalmente. Que ahora la persona, por ejemplo, que ha sido dañada en alguna forma u otra, y que tiene heridas en el corazón, Dios lo restaura, y lo restaura de tal manera que ahora que no solamente quedaba como estaba antes, sino lo restaura de tal manera que ahora esa persona está tan restaurada que hasta puede ayudar a otras personas. Quedó mejor que antes de que estaba herida. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que aquí está diciendo la palabra de Dios. Él te restaura, y te restaura no solamente como antes, sino te deja mejor. El Señor lo restaurará, lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Te limpia con su preciosa sangre. Amén. Si puedes tener fe más allá de tu conocimiento y empezar a decir: Señor, no es mi conocimiento, es lo que dice tu palabra de Dios. Esa es tu voluntad. La palabra de Dios escrita es más segura que una voz hablando del cielo. Fíjate lo que te dice aquí. Hay personas que dicen: ay, no se me ofenda. Yo sí creo que Dios habla en sueños. Pues muchas veces no son sueños, son los tacos que te comiste. Hay gente que, hombre, siempre está soñando cosas. No estoy en contra. Bueno, yo sí creo en los sueños, y yo he tenido sueños también. Pero hay gente que confía más en los sueños que en la palabra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Y no debe ser así. Es más, te lo voy a probar. Fíjate bien. La palabra de Dios, fíjate bien, la palabra de Dios escrita, o sea, lo que dice Dios en su palabra, revelada, es más segura que una voz que habla del cielo. Ay, pastor, es que yo clarito, y una voz, inclusive hasta dice, y no estoy diciendo que sea incorrecto, porque yo también he oído la voz de Dios. Pastor, ¿usted ha oído? Sí, Dios también me ha hablado a mí directamente. Pero te lo vuelvo a decir: la palabra de Dios en la Biblia, revelada a nuestras vidas, es más segura, y te lo voy a probar, que una voz que habla del cielo. Pastor, yo estoy seguro. ¿Cómo estás seguro? Porque me habló una voz del cielo. Bueno, te voy a probar que la palabra de Dios es más segura aún que una voz que hable del cielo. Alguien dice: si solamente Dios me hablara del cielo, entonces sí, creería. Escúchame, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 17 al 21. Dice así: pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviado, note cómo dice, le fue enviado desde la magnificencia gloria, una voz del cielo que decía, ahí está la voz del cielo, y nada de malo con esa voz del cielo: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Wow, eso es poderoso, ¿verdad? Que de repente hoy se oye una voz del cielo: hijo, yo quiero que vayas de misionero. Wow, y que hasta tiembla el lugar. Hijo, yo quiero que des una ofrenda especial de un 50% de todo lo que le dice la semana. Te arrepiento, Satanás. Lo diría. Pero escúchame bien, dice el versículo 18. Fíjense bien, versículo 18. Y nosotros, dicen los apóstoles, el apóstol Pedro, y nosotros oímos esa voz. Yo oí esa voz que le habló a Dios del cielo. Yo la oí, dijo el apóstol Pedro. Oímos esa voz enviada del cielo cuando estaba con él en el monte santo. Y alguien dice: pues sí, pues tú la oíste, pero yo no la oí, yo no estaba ahí, por eso yo no creo. Pero entonces dice el versículo 19, fíjense lo que dice: tenemos también la palabra profética, note cómo dice, más segura. ¿Más qué? Segura. ¿Más qué? Segura. Más segura que la voz que se oyó del cielo. Es la palabra escrita, la palabra profética, la palabra de Dios que tenemos usted y yo, hermano. Eso es más seguro todavía. Yo me acuerdo cuando un tiempo atrás yo escuché una voz equivocada. Ay, cómo me costó esa voz. Yo estaba predicando, Dios estaba haciendo maravillas, Dios estaba glorificando, Dios me estaba usando, pero tenía mi negocio.
Y entonces vino un super profeta, y me viene con una palabra del cielo. Y me dice: Dios dice este mensaje para ti. Y pues como era el super profeta y evangelista, me puse a escucharle. A ver, ¿qué me quiere decir Dios? Y él me dice: Dios, estoy diciendo la verdad, Dios te dice que si te atreves a confiar en Él, Él va a levantar un ministerio poderoso contigo, pero que ahorita tú te estás dedicando demasiado tiempo al trabajo. Él quiere que que dejes todo lo que tiene que ver con el trabajo, que dejes el negocio, que dejes eso y que pongas tu confianza en Él, y Él te va a multiplicar aún mucho más, aún en el área financiera, en una forma súper milagrosa. El poder de Dios lo ha dicho. Yo dije: wow. Rápido junté a mi familia, mi esposa, le dije: esto es lo que dijo Dios. ¿Y sabes lo que hice? Traspasé mi negocio, traspasé todo. Y en menos de 2 años estaba súper endeudado. Y luego fui a Dios: Señor, ¿qué pasó? Dejé todo por ti. ¿Y sabe qué el Señor me enseñó? Yo no te dije que lo dejaras. Pero vino el enviado. Yo no lo envié. La palabra es la que debe de ser nuestra principal guía, no la palabra de una persona. Y si alguien te dice una palabra, está seguro que es que también Dios te la diga a ti, no solamente a Él. ¿Alguien me está escuchando? Desde entonces personas me han dicho: Dios dice que te vayas para tal y tal país. Pues sabes que voy a esperar a que Dios también me diga a mí, porque no me lo ha dicho todavía. Hay personas que andan buscando una palabra de un profeta. Ponte a leer la Biblia, hombre, no seas flojo. Ahí te va a hablar Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Inclusive hay personas que hasta venden profecías, inclusive, literalmente. Toda persona que traiga una ofrenda me recuerdo una persona que dijo: toda persona que traiga una ofrenda de $33, estoy hablando en aquel entonces, con $33 era muchísimo dinero, que traiga $33 en reconocimiento de cuando Jesús principió su ministerio. Si tú traes una ofrenda de $33, Dios dice que Él te va a levantar un ministerio superpoderoso y va a bendecir tu familia. Así es que póngase, alíñense y véngase con una ofrenda de $33. Y ahí va la gente ofrendando una ofrenda de $33, y al final el único que fue bendecido fue el evangelista, que se llevó todo ese dinero. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? No, hermano, déjese guiar por la palabra de Dios, lo que Dios dice. Tenemos que aceptar la palabra de Dios como nuestra autoridad final. Tenemos que entrar en nuestra mente y poner nuestra mente alineada con lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios es la voluntad revelada de Dios a nuestra vida. Señor, háblame. Pues abre la Biblia y empieza a leerla. Y no la abras, por favor, como lo habla mucha gente. Hay gente que la abre y dice: bueno, a ver, Señor, háblame, Señor, háblame. Y luego cierra los ojos y lo abre en la Biblia. Así le hizo una persona, cerró los ojos y dijo: Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. Y lo abrió la Biblia y puso el dedo así, y luego dio el versículo y dice, y ahí decía, me encontró donde decía ahí: y Judas se ahorcó. Sí. Háblame, Señor, háblame. Y luego otra vez, ¡pum! Y le decía: haz tú lo mismo. Lea la Biblia bien, lea la Biblia bien. No agarre nomás un versículo así a la ligera, hermano. Como que si fuera casi como la galletita esa de los chinos, ¿me entiendes? No, háblame de acuerdo a tu palabra, Señor. ¿Y saben qué? Y cuando esté leyendo la palabra de Dios, de repente, no lo va a hacer todo el tiempo,
pero de repente va a saltar la palabra de Dios y va a empezar a hablarle a su vida y se lo va a confirmar de diferentes maneras. Amén. Todo lo que necesitamos saber acerca de cómo vivir la vida cristiana se encuentra en la palabra de Dios. Dios quiere que comprobemos cuál es su voluntad a través de la palabra y que renovemos nuestra mente de acuerdo a su palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis al modo de vivir de este siglo. No nos conformemos al modo de vivir de este mundo, hermanos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovemos nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios. Fíjate bien, aquí hay las tres cosas: la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, cuando lees la palabra de Dios y empiezas a hacer, pues obviamente lo que Dios dice. La lees y dices: wow, esta es la voluntad de Dios. La agradable voluntad de Dios es cuando empiezas a querer agradarlo, querer hacer lo que Él dice. Pero la perfecta voluntad de Dios es cuando aprendes a caminar 24 horas al día en lo que Dios dice en su palabra. Señor, no quiero desviarme ni siquiera una pulgada de lo que tú dices. Cuando una persona llega así, obviamente te van a considerar un fanático. Ese está loco. Pero esa es la perfecta voluntad de Dios. Una persona que camina en la palabra. ¿Cómo caminar en la palabra? Te voy a enseñar, por ejemplo, cómo Pedro caminó en la palabra. Varias veces Pedro caminó en la palabra. Pero por ejemplo, cuando Dios le dijo a Pedro: Pedro, bájate del bote y ven. Pedro empezó a caminar. Tú dices: caminó en el agua. No, no estaba caminando en el agua. Estaba caminando en la palabra que Dios le había dicho. Caminando en las promesas de Dios. Dios lo dice, yo lo creo y me voy a aventar en esta palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? Eso es caminar en la palabra. Cuando empezamos a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Vivimos la palabra. Me levanto en la palabra, como la palabra, ceno la palabra, duermo la palabra, oro la palabra, vivo la palabra. Y entonces ahora estás en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo probar cuál es la voluntad de Dios? Dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que, si queremos la voluntad de Dios, tenemos que empezar a renovar nuestra mente, empezar a pensar como Dios dice en su palabra, cambiando la forma de en que piensas, que nuestros pensamientos vayan de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Unas cuantas cositas más y ya voy a terminar. Si la voluntad de Dios cambia, si la voluntad de Dios cambia, nunca podemos con certeza saber y mucho menos probar su palabra. Si la palabra de Dios cambiara, no estuviéramos seguros de cuál es la voluntad de Dios. No, hermanos, la palabra de Dios no cambia. Es que los tiempos han cambiado. Aunque los tiempos han cambiado, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. No podemos cambiar la palabra de Dios de acuerdo a los tiempos. 3 pasos para renovar la palabra de Dios. Al último, poquito nomás. 3 pasos para renovar la palabra de Dios. Número 1, quiere renovar tu mente, para renovar nuestra mente. Número 1, estudia la palabra sistemáticamente para averiguar qué es lo que dice la palabra de Dios. Aquí te voy a enseñar una manera sencilla de estudiar la palabra de Dios. Esa es la manera que yo usé por mucho tiempo. Ya te soy franco, ya no la uso porque ya estudio demasiado. Pero cuando yo principié a aprender de la palabra de Dios, lo que yo hacía, leía la palabra de Dios y marcaba las escrituras que me gustaban o que sentía yo que me estaban hablando. Después volvía otra vez y ahora leía solamente los subrayados. Y después de leer los subrayados solamente, ahora escribía, me hacía preguntas. ¿Qué me estás diciendo, Dios, a mí en cuanto a esto que está escrito? Y luego escribía también, ¿qué es lo que voy a hacer de acuerdo a lo que está escrito aquí? ¿Cómo voy a poner en práctica esto que tú me estás diciendo? Y luego ponía al final, voy a hacer esto esta semana para poner en práctica esto que me dijo Dios.
Y conforme empecé a hacer eso, me di cuenta que empecé a aprender más y más y más de la palabra de Dios. Pero la verdad, no se me ofenda. Fíjese cómo dice ahí: leer sistemáticamente la palabra de Dios. El 95% de los cristianos no leen la Biblia todos los días en una forma sistemática. Hello. Entonces, ¿cómo vamos a renovar nuestra mente si no leemos la palabra de Dios constantemente? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero para poder guardar sus dichos tenemos que estudiar sistemáticamente la palabra. Número 2, ¿cómo renovamos nuestra mente? Estudia la palabra sistemáticamente para averiguar lo que Dios dice en cuanto a este tema. Número 2, haz una declaración de lo que Dios dice en su palabra, y eso te ayudará a recordar la posición bíblica, o sea, lo que Dios dice. Haz una declaración. Si Dios dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, entonces tú empiezas a hacer una declaración: Padre, te doy las gracias porque este día el bien y la misericordia me siguen. No importa lo que miro con mis ojos físicos, estoy creyendo que el bien y la misericordia me están siguiendo, Señor. No me dejo guiar por lo que miro, no me dejo guiar por lo que siento, me dejo guiar por lo que dice tu palabra, y tu palabra dice que el bien y la misericordia me están siguiendo. Por lo tanto, Señor, yo declaro que en estos momentos, de acuerdo a tu palabra, el bien y la misericordia me están siguiendo. Dios mira desde los cielos y mira que el diablo está persiguiendo a esa persona. Para ese diablo de que tumbe a esa persona, porque esa persona está creyendo mi palabra. Entonces Dios cumple su palabra. Cuando mira a una persona que cree en la palabra, Dios le cumple la palabra a esa persona. ¿Me está escuchando? Número 3. La primera, entonces, estudia la palabra. La segunda, declara lo que la palabra de Dios dice. Tercero, derriba cualquier pensamiento contrario a la palabra. Si te vienen pensamientos contrarios a la palabra de Dios, no, yo no acepto esos pensamientos. Yo no acepto esto en mi vida. Yo voy a aceptar solamente lo que Dios dice. Voy a aceptar lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice así. Dice: derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa eso? Derribando todo argumentos. O sea, el diablo quiere levantar argumentos. ¿Cómo crees tú que tus necesidades van a ser suplidas? ¿Cómo crees tú que vas a ser bendecido? ¿Cómo crees tú que vas a triunfar cuando eres una persona que te faltan muchos talentos? ¿Cómo crees tú que vas a poder servir tú a Dios? Tú no puedes. ¿Cómo crees tú, Bartimeo, que vas a recibir sanidad? ¿Estás loco? ¿Qué crees? Ya estás ciego, me naciste ciego de nacimiento. Cualquier argumento dice: eso es imposible. Pero si un argumento que me viene a la mente va contrario a la palabra de Dios, voy a creer lo que dice Dios y no lo que dice el argumento. Es más, voy a creer lo que dice Dios y no voy a creer lo que miro con mis ojos físicos. Voy a creer lo que dice Dios aún por sobre encima del reporte médico. Voy a creer lo que dice Dios aún por arriba de lo que dice el jefe. Voy a creer lo que dice Dios aún por arriba del gobierno. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Soy propiedad privada, pertenezco a Dios. Y si pertenezco a Dios, Él sabe cuidar de los suyos. Qué padre en este lugar, por muy malo que sea, porque comparado con Dios somos malos. Si vosotros, siendo malos, quieres lo mejor para tus hijos, cuánto más tu Padre Celestial quiere lo mejor para tu vida. En este caso, tú no agarres el argumento del diablo, agarra lo que Dios dice. Señor, tú quieres lo mejor para mi vida, yo quiero lo mejor para mi vida. Tú quieres lo mejor para mi vida. Si yo quiero lo mejor para mi vida y tú quieres lo mejor para mi vida, si yo quiero tu voluntad y tú quieres mi voluntad, ningún demonio se va a interponer. Por lo tanto, reprendo, rechazo todo pensamiento contrario a tu palabra y camino de acuerdo a tu palabra. Y traigo cautivo todo pensamiento debajo de mis pies en el nombre de Jesús, y tu palabra sea por sobre encima de todas las cosas. ¿Alguien me está escuchando? Dale un aplauso a Cristo Jesús y póngase de pie conmigo. Gloria a Dios. Póngase de pie conmigo. Oye, Dios es bueno, amén. ¿Cuántos lo creen?
Así que sí, Amén. siempre me gusta probar porque hay gente así. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Lo creo. Y luego le pregunto a la gente, ¿qué cosa crees? Pues no sé, hermano, pero pues nomás lo creo. La palabra de Dios. A ver, ¿cuántos lo creen? Amén. Ahora sí, rápidamente quiero que unas 5 personas me digan qué es lo que creen. La Ya, palabra. ¿qué es lo que crees? La palabra. La palabra. ¿Qué más cree? Milagros. ¿Qué más cree? La voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Yo Así es. creo en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más cree? La fe en Dios. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué más cree? La fe en Dios. Que voy a tener fe en Dios. Creo en sus promesas. Compararlo con la palabra. Sí, Señor. Comparar lo que le digan con la palabra. Que voy a compararlo con la palabra. Que debemos comparar todo con la palabra y hacer lo que la palabra de Dios dice. Amén, bendito. Poner la palabra, como lo dije, y sin ofender a nadie, aún por sobre encima de papá, mamá, esposo y esposa y quien sea. ¿Alguien me está escuchando? Mi esposa, Dios bendiga a mi esposa. Yo sé que ustedes no son como yo, pero en tiempo atrás yo tenía un carácter del diablo. Algunos por adentro dijeron, y yo sé que lo dijeron, yo también. Y algunos a lo mejor todavía lo tienen. Entonces había veces cuando de repente yo me enojaba. Se lo voy a confesar ahora. Creo que ya el Señor me transformó. Pero cuando a veces me enojaba, le empezaba a decir cosas negativas a mi esposa. Pero ¿sabes lo que hacía mi esposa dentro de ella? Porque ya pues me lo dijo. No lo acepto. Reprendo eso. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. En otras palabras, crea la palabra aún por sobre encima de lo que dice un esposo negativo. Sí, Señor. Usted es una amada de Dios, usted es un amado de Dios, usted es un príncipe de Dios, usted es una princesa de Dios, usted es un rey sacerdote, usted es un más que vencedor. Que tú nunca vas a llegar a nada, no lo acepto. Yo soy más que vencedor. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, mi Señor Padre, porque Señor, aunque el cielo y la tierra pasarán, tu palabra no pasarán. Tu palabra, Señor Padre, es verdad, lo creemos y así la aceptamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Muy bien, Dios me los bendiga. Hoy tradito sigue la segunda parte. ¿Cuándo debemos de llegar al punto en que estemos dispuestos a dejar todo para seguir a Jesús? Por ejemplo, en el caso de los apóstoles, Jesús les dijo prácticamente eso: dejen todo y sigan. ¿Está conmigo? Y si lo hicieron, dejaron sus barcas, dejaron su padre, dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces la pregunta que me está haciendo el hermano es: ¿cómo puedo saber cuando llega el momento en que debo de hacer esto? Se lo voy a decir primeramente con algunas experiencias que tuve en mi propia vida. En el momento que yo me convertí, yo me enamoré inmediatamente de Jesús. Es más, me convertí y tenía un deseo, pero fuerte, de predicar la palabra de Dios. No podía predicarla, pero yo sentía ese deseo de predicarle a la gente. No sabía cómo hacerlo, no conocía suficiente Biblia. Pero creo que se los he platicado, que durante ese tiempo de recién convertidito, pasaron dos cosas. Una, que fui a visitar una iglesia como visitante. Entonces el pastor de esa iglesia, que se llama Abundant Life, ya ni sé dónde queda esa iglesia ahorita, pero me acuerdo que se llamaba la iglesia aquí en Houston, me señaló y me dijo: ponte de pie. Y me puse de pie. Cuando me puse de pie, me dijo: el Señor me enseña, me dice, que tú vas a ir por muchas partes del mundo a predicar la palabra de Dios. Y la verdad, yo me sentí a gusto con esa palabra e inclusive la recibí. Pero él no me dijo: vete ya. No me dijo eso. Él simplemente me dijo: Dios te va a llevar por diferentes partes del mundo. Y bueno, despuesitito de eso, aquí está lo que pasó. El pastor Flores, ¿se acuerda? El pastor Flores y otro hermano, el pastor Sepúlveda, me dicen: va a haber un viaje misionero para Reynosa, ¿te gustaría ir? Yo dije: sí, quiero ir. Y me fui con mi esposa para Reynosa a ese viaje misionero. Cuando me fui a ese viaje misionero, creo que les he platicado un poquito de eso. En ese viaje misionero, sin irme en detalle, se enfermó uno de los predicadores.
y nomás yo hablaba español y casi todos los demás eran jóvenes que no hablaban español. Entonces me dijeron, vas a tener que predicar tú. Bueno, sin irme en los detalles, prediqué yo, aunque no sabía predicar, pero sin irme en los detalles, Dios me usó de todos modos. Eso me hizo que me emocionara. Cuando volví, y me acuerdo que veníamos de viaje y le dije a mi esposa, no, yo quiero dejar todo, yo ya me quiero ir para México y me quiero ir de misionero. Y fui a mi pastor fue muy sabio, gracias a Dios, el pastor Flores. Le dije, pastor, yo siento el llamado que Dios me está llamando para que me vaya a las misiones, ya me quiero ir, estoy dispuesto a dejar todo por Dios. Pero mi pastor fue muy sabio y me dijo, mira hijo, la voz esa que tú sientes que te habló de que te vayas a misiones, yo no te voy a decir que no sea de Dios, pero lo que sí te voy a decir es que tienes que prepararte antes de irte. No puedes meramente irte así y dejar todo, porque si lo haces así, digo, puede que el plan que sí es de Dios se estropee, porque lo estás haciendo fuera de tiempo. Y entonces él me enseñó lo que le voy a enseñar aquí, que le va a ayudar mucho. Cómo saber la voluntad de Dios, cómo saber el tiempo de Dios. Por ejemplo, aquí le voy a dar un ejemplo. Una persona piensa casarse. ¿Cómo saber si debo casarme con esa muchacha o no? ¿Cómo saber si debo casarme con ese muchacho o no? O lo mismo, ¿cómo saber si debo de irme, dejar todo para dejar? Aquí se lo voy a decir, muy sencillo. Si usted aprende estas tres cosas, se va a dar cuenta cómo saber. Primer lugar, aquello que usted quiere hacer, ¿es bíblico, sí o no? Bueno, pues el casarse sí es bíblico, ¿verdad que sí? El dejar todo por servir a Jesús, ¿es bíblico? Claro que sí es bíblico. Esa es la primera cosa. Si no es bíblico, olvídese, no es de Dios. ¿Está conmigo? La segunda cosa que tiene que alinearse es no solamente si es bíblico, sino la segunda cosa es cómo te sientes tú en tu espíritu. ¿Sientes que quieres hacer eso? Ay, pues lo quiero hacer, pero solamente porque el pastor quiere que me vaya. No es de Dios. Lo quiero hacer solamente porque el muchacho se quiere casar y me dijo que si no me casaba con él se iba a suicidar. Entonces no es de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Entonces tiene que hacerlo porque usted también quiere hacerlo. Mucha gente dice, no, Dios quería que lo hiciera y yo no quería. Hermano, déjame decirle, si no quiere hacerlo, no lo haga. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Es que yo sentía que Dios me estaba diciendo que dejara el trabajo y yo no quería, y aunque no quería, lo hice. Dios mío, entonces ya lo estoy haciendo por rebelión, lo siento con una mala actitud. No lo hagas. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Si usted no quiere hacerlo, no siente paz con hacerlo, no lo haga. No quiere decir que no sea la voluntad de Dios. Hazlo hasta que sientas paz. Pero aquí está la tercera, y esa es bien importante también. ¿Cómo saber? Y las tres tienen que ir alineadas. Primeramente, es bíblico. Segundo lugar, ¿cómo me siento en mi espíritu? ¿Cómo siento que el Espíritu Santo me está dirigiendo? ¿Sí o no? ¿Cómo siento? ¿Siento paz o no siento paz? Si no siento paz, no quiere decir que no sea la voluntad de Dios, sino quiere decir que tienes que orar más hasta que sientas paz. Pero la tercera cosa es bien importante también. ¿Cómo están las circunstancias en ese momento? Por ejemplo, en el caso mío, yo sí era bíblico que yo me fuera a predicar a otros lugares. Eso es bíblico. Ir y predicar por todo el mundo. Es bíblico. En el caso mío, sentía súper paz de irme, emocionadísimo. Ya estaba listando mis maletas, como quien dice. Pero la tercera no estaba alineada. ¿Cuál era la tercera? Que no era el tiempo de Dios. ¿Por qué no era el tiempo de Dios? Porque ¿qué iba a hacer allá si no sabía predicar todavía? ¿Qué iba a hacer allá si no tenía casi conocimiento bíblico? ¿Qué les iba a enseñar a la gente allá si muchos de ellos sabían más que yo? No era el tiempo de Dios. Entonces en ese caso tenían que prepararme. Y cuando ya me preparé, ¿saben qué pasó? Llegó el tiempo de Dios. Y luego cuando llegó prácticamente sin que yo le buscara. Así a grandes rasgos le voy a decir cómo llegó ese tiempo de Dios cuando sí me fui a predicar por todas partes del mundo y se cumplió aquella profecía que me dio ese hombre.
que en ese momento no era el tiempo, pero la profecía sí era de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? En otro tiempo, ya cuando sí se cumplió el tiempo, entonces yo le dije a un pastor, que era mi pastor en ese tiempo, le dije: pastor, yo estoy dispuesto a hacer lo que usted me diga. Y me acuerdo lo que él me dijo, y eso también se lo digo yo a usted. Marque lo que le digo, y eso también se lo digo yo a usted. Él me dijo, él podía haber dicho: sí, limpia baños y haz esto, porque yo dije: yo limpio baños, hago lo que usted me diga, pero lo que yo quiero es obedecer a Dios. Y me dijo: ¿quieres en verdad obedecer a Dios? Y le dije: sí. ¿En verdad quieres obedecer a Dios? Y me dijo: sí. Y entonces él me dijo estas palabras: ¿qué es lo que está en tu corazón que tú quieres hacer para Dios? Y yo le dije: lo que está en mi corazón desde hace muchos años, le dije, es irme de misionero y predicar en diferentes partes del mundo. Y me dijo: perfecto, dijo. Entonces vamos a hacerlo al revés. Déjame a mí ayudarte y prepararte para que estés listo para poder ir a las naciones. Y cuando yo te ayudo al revés a ti a hacer eso que está en tu corazón, me dijo él, tú me estás ayudando a hacer a mí lo que está en mi corazón, que es preparar a hombres y mujeres para la obra del ministerio. Tú cumples tu propósito y yo cumplo el mío. Entonces él me ayudó. Él, fíjese bien lo que empezó a hacer. Me dijo: lo primero que quiero que hagas, me dijo, quiero que empieces a ir a predicar a diferentes lugares de las iglesias que tenemos. Y empecé a ir a predicar a diferentes iglesias donde lo he mandado. Pero muy buen pastor. Iba a predicar 2 semanas y una semana descansaba, y esa semana que descansaba todas las mañanas me dijo: ¿verdad quieres aprender? Me dijo: sí. Ok, entonces tienes que levantar bien tempranito, venirte a orar conmigo. Y después de orar, te vas a ir a desayunar todos los días conmigo. Y hasta eso me dijo: no te preocupes, yo te la pago. Buen pastor. Entonces todos los días, de lunes a viernes, me iba a desayunar con él. Todos los días, todos. Y ahí en los desayunos, él hablaba conmigo, platicaba conmigo. ¿Qué está en tu corazón? Ahí seguía platicando conmigo, seguía capacitando, seguía enviándome meramente a iglesias locales. Cuando ya llegó el punto, dijo: ¿Cómo te sientes? ¿Crees que ya estás listo? Dije: siento que sí, pastor. Entonces empezó a prepararme campañas en diferentes partes de otros países, y empecé a ir a predicar a otros países campañas. Entonces me ayudó a prepararme, me mentoreó, me ayudó paso por paso. Eso sí, me sometí totalmente en todo lo que él me decía. Él me decía: quiero que estés aquí a tal hora de la mañana, a esa hora iba. Si me hubiera dicho a las 5 de la mañana, yo hubiera estado a las 5 de la mañana. De hecho, era creo que a las 6 de la mañana cuando iba. De 6 a 8 de la mañana, y luego nos íbamos a desayunar todas las mañanas como a las 8 de la mañana. Y no solamente lo hacía conmigo, lo hizo con varias personas, con unas 4 o 5 personas de la iglesia. Hizo lo mismo, que nos estaba preparando todos. Entre los demás eran bien humildes. Cuando decían: ordenen lo que gusten, ellos ordenaban solamente un huevito con cualquier cosita, y luego creo que se iban a comer a su casa. Yo no, yo ordenaba el omelette con chile y con todo. Pero el punto no es ese. El punto que les hago es que tiene que ser todo, número 1, de acuerdo a la palabra de Dios. Número 2, cómo te sientes en tu espíritu. Y número 3, que sea el tiempo de Dios. Ahora, si yo fuera tú, ¿sabes lo que yo haría? Yo buscaría a una persona que me mentoreara y le dijera así literalmente: quiero ser su Timoteo y hacer todo lo que usted me diga. El problema es que mucha gente no está dispuesta a pagar ese precio. A la primera cosita que uno le dice: haz esta tarea, no entrega la tarea. Bueno. ¿Alguien me está escuchando lo que estoy diciendo? Entonces, la mayoría de la gente, desgraciadamente, la mera verdad, dice que quieren, pero la mayoría no es que no tengan un llamado, no están dispuestos a pagar el precio. Entonces hay un precio que pagar para que el llamado de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Alguien me entendió? Amén. Bueno, no voy a entrar en la segunda parte, sino voy a entrar mejor en algo mejor que la segunda parte que tenía, porque ya el tiempo no me alcanza para tomar la segunda parte de esta lección. Bien rapidito voy a entrar en esta otra cosa. Esto les va a ayudar. Yo quiero, por favor, que mire ahí en el pizarrón. Voy a estar leyendo solamente unas escrituras que tienen que ver con sanidad divina. Y meramente, simple y sencillamente, vamos a confesar algunas de las cosas que están escritas ahí. Fíjense bien.
Jeremías capítulo 33, versículo 6. A mí me gusta, esto que le acabo de hacer ahorita aquí, son algunas de las cosas que a mí me gusta orar. Yo agarro cosas como esta y tengo muchas cosas como esta en mi computadora. Y yo agarro cosas como esta y me gusta levantarme en las mañanas o a veces en las tardes o a veces a cualquier hora que quiera y me meto a la oficina y me pongo a leer cosas así y me pongo a orar con cosas así. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Le voy a enseñar cómo le hago yo. Jeremías 33, 6. He aquí, yo soy tu Dios y yo te doy sanidad y medicina. Así te dice Dios. Parafraseé la escritura, pero eso es literalmente lo que dice. He aquí, yo soy tu Dios y yo soy el que te doy sanidad y medicina. Así te dice Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Padre, te doy las gracias porque tú me has entregado la sanidad. La sanidad es mía. Recibo la sanidad de Dios. Recibo, Señor Padre, sanidad a mi cuerpo físico. Así es, lo recibo en el nombre de Jesús. Recibo la sanidad de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y luego las escrituras como esta. Salmo 107, versículo 20. Dios envió su palabra y me sanó. Yo digo, Señor, yo recibo tu palabra y recibo la sanidad en mi vida. Dios, tú eres mi sanidad. La sanidad de Dios está obrando en mi cuerpo físico. La sanidad de Dios viene a mí. Yo soy sano porque la palabra de Dios está en mi corazón. Eso es medicina, hermanos. Y luego dar escrituras como esta. Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente, y no es mentira, ciertamente, y es la verdad, Jesús llevó nuestras enfermedades. Jesús sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús fue herido por nuestras rebeliones. Jesús fue molido por nuestros pecados. El castigo que yo merecía, el castigo de nuestra paz, fue sobre Jesús. Y por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Jesús fue azotado y por su llaga fuimos curados. Yo soy sano por las llagas de Jesús. He sido curado por Dios. Jesús es mi sanador. Recibo a Jesús no solamente como mi salvador, lo recibo como mi sanador en el nombre de Jesús. Y mi esposa y mis hijos que me conocen bien saben que en el caso mío, cuando yo hago cosas así como estas y que las hago muy seguido, en general nunca enfermo. Me mantengo en sanidad. Aleluya. En toda mi vida, yo creo que mi esposa puede contar con una sola mano las veces que he ido al doctor, a menos que sea por un chequeo físico solamente. No digo que nunca he ido, sí he ido, pero rara vez, porque todavía creo que la palabra de Dios es medicina. Aleluya. En años que anduvimos de misioneros haciendo esto que le estoy diciendo ahorita, jamás, hasta donde yo recuerdo, a lo mejor sí, pero yo no me acuerdo, jamás ninguno de mis hijos, ni mi esposa, ni yo fuimos al doctor en todos los años que anduvimos de misioneros. ¿Estoy en contra de doctores? No estoy en contra de doctores, pero lo que sí le digo es que la palabra de Dios es la medicina más poderosa que yo conozco. Aleluya. ¿Por qué fue aceptado Jesús? La misma escritura. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue azotado él fue azotado y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue azotado para llevar mis dolores. Jesús fue azotado para llevar mis enfermedades. Jesús fue azotado para darme a mí sanidad. Escúcheme bien. Jesús fue crucificado con los clavos para pagar por sus pecados. Aleluya. Pero Jesús fue azotado. No tenía que haber sido azotado. Escúcheme. Los corderos los sacrificaban.
pero con mucho respeto, que el cordero representa a Jesús, pero los corderos no los golpeaban con un látigo antes de sacrificarlos. Sin embargo, Jesús sí lo golpearon con un látigo. ¿Por qué? Para pagar por nuestros pecados, Jesús no hubiera tenido que ser golpeado con un látigo. Para pagar por nuestros pecados, Él todo lo que tenía que haber sido es sacrificado en la cruz del Calvario. ¿Por qué permitió que le golpearan con un látigo, hermano? Le permitieron que lo golpearan con un látigo para llevar nuestras enfermedades. Así lo dice la palabra de Dios. Yo todavía creo en la palabra de Dios. La palabra de Dios todavía es medicina a mi cuerpo. Tenemos que volver a los principios de la palabra de Dios. Cuando se sacaron esos principios de la palabra de Dios, perdone la expresión, se acabaron las sanidades en las iglesias. La sangre fue derramada en la cruz por nuestros pecados. Y Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores hará que estas, porque yo voy al Padre. Sanidad es parte de la gran comisión de Jesús. No solamente salvación, lo principal es salvación, pero también sanidad. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 18. Dice así el versículo 15. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero el versículo 18 dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En otras palabras, la salvación y la sanidad es parte de la gran comisión de Cristo Jesús. Amén. Si es la voluntad sanar a todos los enfermos. Si es la voluntad sanar tus enfermedades. Un hombre que tenía lepra se le acercó a Jesús y le suplicó. Así está en Marcos 1, 40 y 41. Si quieres, Jesús, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciendo, sí quiero, queda limpio. Aquí miramos a un hombre que él no sabía si Jesús quería sanar. Jesús le dijo, sí quiero. Ya hoy no tenemos que hacernos la pregunta, ¿querrá el Señor sanarme o no querrá sanarme? Porque su palabra lo dice. Tercera de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y deseo que tengas salud. Dios te dice, yo deseo que tú tengas salud. Es más, Dios no solamente quiere sanarte, Él quiere que permanezcas en salud, que seas fuerte, robusto, que tenga la fuerza de un búfalo, que seas fuerte aún en tu vejez. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Que puedas predicar aún a los 70 años. Amén. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Dios quiere que tengas. Es más, quiere que diga la verdad. Tengo mejor voz ahorita que cuando estaba joven. Y si no, pregúntale a mi esposa. Ven para acá, María. Ven para acá, te voy a hacer una pregunta aquí. ¿Qué me pasaba muchísimas de las veces cuando andaba predicando fuera? Se te iba la voz. Se me iba la voz completamente. Hay veces que ya no podía predicar porque se me iba la voz. Pero no solamente eso. Cuando fui al doctor, no sé si mi esposa se acuerda o no, estoy hablando aquí, eso fue aquí en Houston. Cuando sí fue una vez que sí fui al doctor porque la garganta se me había cerrado completamente. ¿Sí te acuerdas? ¿Qué me dijo el doctor? Le habían dicho que dejara de predicar. Me dijo, señor, usted ya no puede predicar, tiene su voz, tiene su garganta totalmente infectada, usted ya no puede predicar. Le dije, yo no puedo dejar de hacer eso. Dice, yo le estoy diciendo como doctor, usted ya no puede predicar, y no solamente eso, necesita una operación de emergencia. No estoy diciendo que haga lo mismo que yo hice, pero yo no quise operar. Dije, no estoy diciendo que no se opere, no me lo entiendo. Dije, no, yo voy a tomar la medicina de Dios. Me metí delante de Dios, empecé a clamar, empecé a tomar la medicina que le estoy enseñando mis secretos. Empecé a Señor, yo confieso tu palabra, Señor, tú me llamaste para predicar. Y empecé.
Y sentí, gloria a Dios, la mano de Dios tocándome, sentí la sanidad. Pero marque lo que le digo. Sentí la sanidad, pero después empecé a predicar y me sentía como el gran campeón, porque se me había devuelto la voz. Pero ¿qué pasó en medio del mensaje? Se me fue la voz completamente. Pero voy a seguir predicando. Gloria a Dios. Y yo sé que el Señor es mi sanador. Pues seguí predicando para cuando terminé el mensaje, la voz se me había enclarecido en medio del mensaje. Y me llegó a pasar como 3-4 veces lo mismo. Porque ¿sabes qué? El Señor te sana, pero entonces el enemigo a veces quiere poner síntomas para que tú ya no lo creas. Y yo dije, Señor, yo creo tu palabra aún por sobre encima de lo que mío. Y seguí confesando la palabra de Dios, seguí creyendo la palabra de Dios. Y hoy, por la gracia de Dios, no me acuerdo la última vez que se me cerró la garganta. Este año Eloy recibió su Medicare y fue al doctor para su chequeo del año, y le dijo la doctora, le dijo, oiga señor, si usted está más saludable que yo. Le dije, no sé ni por qué estoy aquí. Y no, pues nomás vine para un chequeo. No he usado nada de mis beneficios. Digo, qué bueno que me los dieron. Y no digo, no ha habido, sí ha habido veces que le he dicho, María, ¿sabes que me duele aquí? Y voy a ir a checar. Ya cuando me toca la cita ya se me fue. Y no lo hago pues, por aprovechar, porque tengo los beneficios. Bueno, hermanos, ya no voy a predicar más. Hay mucho más que le puedo decir. Esto de todos modos se lo voy a poner ahí en el chat, porque ya no tengo tiempo para predicárselo todo. Pero esto especialmente, esto último, es lo que me gusta a mí orar. Si aprendiéramos a tomar la palabra de Dios y decir, Señor, tú lo dices, yo lo creo y así lo es. Pero el problema es que a veces confesamos contrario a la palabra de Dios. En lugar de confesar lo que la palabra de Dios dice, ¿qué pasa? Empezamos a hablar. Y no estoy diciendo que nos descuidemos, entiéndeme. No estoy diciendo que nos descuidemos. ¡Ay, muchacho, te vas a enfermar! Decimos. ¿Qué estamos diciendo? Te vas a enfermar. Ya estás declarando que no estoy diciendo que no debe decir que se ponga la camisa. No, mijo, véngase para acá. Necesita ponerse la camisa porque hay que cuidarnos, porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Pero tiene que decir, te vas a enfermar. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Empieza a creer por sanidad. Empieza a creer que la palabra de Dios es medicina. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él es nuestro sanador. Póngase de pie conmigo, por favor. Levanta sus manos en alto, por favor. Y dígalo conmigo. Padre, te doy las gracias porque tú eres mi sanador. Tú llevaste mis enfermedades. Tú llevaste mis dolores. Gracias, Señor, porque soy fuerte, saludable, lleno de vida. Recibo la salud en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues Dios nos los bendiga. Tiempo se me acabó.